Bueno, en la clase anterior hemos hecho sobre lo que son anestésicos generales y hemos hablado de lo que son los relajantes musculares. Dentro de los anestésicos generales hemos visto que los objetivos principales de la anestesia general es analgesia, es amnesia, estabilidad de los reflejos, relajación muscular y movilidad. Luego, el objetivo principal es alcanzar el estadio 3, o sea, donde todavía los reflejos estén estabilizados, y evitar el estadio 4, que puede ser ya depresión medular y puede ser un problema muy serio para el paciente. Dentro de los anestésicos hemos visto los anestésicos que son inhalatorios. Hemos visto los anestésicos, los gases que están junto con los inhalatorios, entre ellos el óxido nitroso. Hemos visto los endovenosos. En términos generales, los endovenosos se utilizan como inductores de anestesia y los gases como mantenimiento. Sin embargo, en la actualidad, por ejemplo, se está usando también se está usando el sevoflurane como inductor de anestesia porque al parecer su acción es bastante rápido. La acción depende de la solubilidad, digamos, de la potencia de cada uno de ellos, que alcance más rápido al lugar de acción. Actúan a nivel de diferentes receptores que también hemos visto. Dentro de los anestésicos generales inhalatorios tenemos pues el alotano, que generalmente ya no se usa porque o se usa muy poco porque incrementa el riesgo de arritmias y aparte de eso potencialmente tiene riesgo de hepatotoxicidad. Lo mismo el enflurano, que también probablemente tenga hepatotoxicidad, pero tiene menos riesgo de arritmias. Por otro lado, todos los anestésicos generalmente producen hipotensión y polimia también. Hay algunos que liberan histamina y pueden producir pueden producir irritación traqueal, etcétera, etcétera. En términos generales hemos visto que, bueno, los anestésicos, los inhalatorios, todos tienen un buen efecto relajante muscular, pero son dependientes de dosis. Y la relajación muscular, cuando la dosis es muy alta, prácticamente pueden haber problemas muy serios con el paciente. Por esta razón es que se usan las dosis que se usan asociados con óxido nitroso y se usan también digamos, con relajantes musculares. Los relajantes musculares que se utilizan en salas de operaciones generalmente son los antagonistas colinérgicos nicotínicos, cuyo efecto se puede revertir con los anticolinesterácicos, entre ellos el neostigmine. Los antagonistas colinérgicos nicotínicos tienen el becuronio, el rocuronio, que lo vamos a ver también, vamos a enfatizar luego. Dentro de los anestésicos de los gases, el óxido nitroso tiene un buen efecto analgésico, pero no tiene buen efecto relajante muscular. Dentro de los anestésicos endovenosos o los inhalatorios no tienen buen efecto analgésico. Y dentro de los endovenosos, la ketamina tiene buen efecto analgésico. Y todos no tienen ningún efecto relajante muscular. Y la ketamina también tiene una característica especial porque incrementa la presión arterial y además que la ketamina también puede producir efectos colaterales como son estos problemas de tipo psicótico, en algunos casos, no, potencialmente. Bueno, luego vimos lo que son los relajantes musculares y los despolarizantes, y que se utilizan algunos, por ejemplo, la succinilcolina, que es un agonista inicial, prácticamente se utiliza para intubación endotraqueal. Y lógicamente hemos visto que los anestésicos, los relajantes musculares periféricos
se deben usar los pacientes cuando están en ventilación mecánica. Y su efecto se revierte por los anticolinestéricos que hemos mencionado. Otro de los aspectos que fuimos que los relajantes musculares de acción central, entre ellos tienen las benzodiazepinas, tienen el carisoprodol, tiene hay varios que hemos mencionado, algunos que actúan a nivel central, otros que actúan en el músculo. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que es los anestésicos locales. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, vamos a empezar entonces lo que son los anestésicos locales. Los anestésicos locales generalmente se utilizan también para intervenciones donde periféricas y a veces regionales, pero también se utilizan o están utilizando últimamente como terapia del dolor en algunas situaciones específicas. ¿Qué son los anestésicos locales? Son fármacos que producen, digamos, bloquean la conducción del impulso nervioso, pero lo bloquean parcialmente, es reversible. El impulso doloroso que va por las terminaciones nerviosas, lógicamente antes de llegar al medio, es bloqueado. ¿Y cómo se bloquea? Disminuyendo porque son, digamos, disminuyendo la permeabilidad de la membrana de la célula nerviosa al sodio, o sea, bloqueando el sodio. Y lógicamente no hay pérdida de la conciencia. O sea que es un bloqueo reversible. Bloqueo canales de sodio, evita los potenciales de acción, evita la conducción del estímulo y no hay pérdida de la conciencia. Hay muchas vías de administración, como son las tópicas, mucosas, incisiones, infiltración perineural, terminación nerviosa periféricas, es infiltración. La infiltración es justamente en la piel, subcutáneo. Bloqueos troncos nerviosos mayores, o sea, transmisión que hay, por ejemplo, transmisión simpática, temperatura, el dolor. Es importante mencionar en cuanto a los anestésicos que lógicamente al comienzo, cuando solamente hay pérdida sensitiva, no pérdida motora, pero depende de la ubicación. Lo que pasa es que los nervios en la parte periférica están prácticamente ahí con la fibra C, hay nervios sensitivas, las motoras están al centro. En cambio, al iniciar en las extremidades superiores, por ejemplo, cuando es regional, al parecer las motoras también están comprometidas. Entonces, hay alteración motora y alteración sensitiva. Actúan en cada uno de los tipos de fibras nerviosas. Tenemos la fibra C, la fibra A delta, etc. Y, lógicamente, un aspecto muy, muy, muy importante, sabiendo que los anestésicos locales disminuyen, o sea, bloquean canales de sodio a nivel de las terminaciones nerviosas. Cuando estos anestésicos locales son colocados en una zona, en la piel, por ejemplo, ¿a dónde se va? ¿Se quedan? ¿No? Generalmente estos anestésicos locales entran al nervio, entran al axón, entran al axón. Tiene que entrar al axoplasma del axón. Entonces, pero resulta que en el axón, en las terminaciones, ahí existen también capilares. Entonces, una vez que ejercen su acción, algunos se fijan, otros van hacia los capilares y se absorben a la circulación sistémica. Entonces, de ahí la importancia de administrar anestésico local, pero en cantidades adecuadas. Si uno se pasa de dosis, o hay muchos factores que contribuyen en eso, se puede absorber a la circulación sistémica.
Y si se absorbe a la circulación sistémica, lógicamente, dependiendo de la cantidad que llegue, van a buscar los canales de sodio. ¿Dónde? ¿En qué parte del organismo hay canales de sodio? Músculo cardíaco y en el cerebro y en el músculo esquelético. Entonces, esto es importante. No debo llegar en cantidades altas a la sangre porque puede haber problemas cardiovasculares, problemas en el cerebro y músculo esquelético. Y acá tiene, o sea, esta es este es prácticamente canales de sodio donde se bloquean los anestésicos locales, producen este bloqueo. Y luego ya se va a nivel superior. La estructura de los anestésicos locales es también bien particular. O sea, hay un grupo lipofílico. El grupo lipofílico es el que prácticamente nos permite llegar, o sea, más prácticamente al lugar de acción. Y el que llega más rápido al lugar de acción. Y lógicamente, luego hay un grupo nitrogenado. El grupo nitrogenado puede ser aminas terciarias, binarias, secundarias, cuaternarias, las aminas. Este grupo amino es la que permite actúa más que todo en celular. Esta es la que permite la ionización. Entonces, en este contexto, este grupo lipofílico con el grupo nitrogenado hay una cadena intermedia. Esta cadena intermedia es la que da dos características importantes. Divide una de ellas nada más la clasificación. Uno los ésteres con este tipo de cadena y otro las amidas con este. El representante de los ésteres es la procaína y el representante de las amidas la lidocaína. Entonces, ¿y en qué se diferencia la cadena intermedia? Generalmente estos se metabolizan a nivel plasmático y por lo tanto su vida media es corta. Y estos se metabolizan a nivel hepático y su vida media puede ser intermedia o puede ser prolongada. Ese es uno de los aspectos importantes. Pero también es importante mencionar que las ésteres generalmente cuando se metabolizan dan lugar a metabolitos. Y esos metabolitos generalmente uno de ellos es el metilparabeno. No es el metilparabeno, es el paramino benzoico. Ese PABA prácticamente es alergeno. Y esta es una de las razones por las cuales los ésteres son, digamos, más alergizantes que las amidas. Las amidas casi no son alergizantes, muy raro. 1 en 1.000.000 las amidas son prácticamente, producen alergia. 1 en 1.000.000 las amidas, pero los ésteres no. Sin embargo, cuando tienen ustedes anestésicos locales, tienen que las amidas pueden venir en viales, en cartuchos para odontología, pero pueden venir también en frasquitos multidosis. Y cuando vienen en frascos multidosis, prácticamente en esa multidosis tienen que tener conservantes para evitar la infección, etc. Y muchas veces estos conservantes son derivados del metilparabenzoico o para metilparabeno. Y en ese contexto, entonces, si yo tengo un paciente que tiene alérgico a los anestésicos, es alérgico a los ésteres, yo le podría dar una amida, porque lógicamente la alergia es diferente, pero sí, siempre que esta amida no tenga metilparabeno, no tenga preservantes o conservantes. Esta es la idea. Las diferencias ya hemos mencionado entre los ésteres y las amidas. Los ésteres son menos estables en solución que las amidas.
y no pueden estar almacenadas por tiempo prolongado como las amidas. O sea, eso es, ya hemos mencionado eso, que no se metabolizan a nivel sérico. Las amidas son estables al calor y los ésteres no. El metabolismo de la mayoría de los ésteres da por resultado alpaba, que se asocia con reacciones alérgicas. La duración de los efectos de las amidas es mayor de los ésteres. Ya hemos mencionado que las amidas muy rara vez causan reacciones alérgicas, uno en 1000, uno en 1.000.000. La duración de los efectos, vamos a ver luego ya después a qué se debe la duración, a qué se debe el lugar de acción, el periodo de inicio, o sea, la rapidez de acción, etcétera, etcétera. Pero esto es importante. Yo tenía una paciente, creo que ya le hemos mencionado en otras clases, una paciente, una persona que nosotros en la unidad de farmacología recibimos una consulta de una chica que tenía una neoplasia, una neoplasia pulmonar, pero que estaba haciendo derrame pleural y tenían que estar sacándole el derrame para que no le comprometa el problema respiratorio. Pero después vieron que mucho se llenaba muy rápido y tenían que estar sacando y sacando. Entonces lo que hicieron era, vamos a ponerle lo que se llama la pleurodesis. O sea, la pleurodesis es poner un antibiótico para que ambas pleuras se peguen. Y al pegarse ya no haya depósito. Entonces le dan un buen tiempo para que reciba su tratamiento, etcétera, etcétera. Resulta que eso lo hicieron en neumología. Y a la paciente a la paciente le pusieron la lidocaína, lógicamente la anestesiaron, y al darle lidocaína, que es una amida, presentó al paciente un shock anafiláctico, lo pasaron a cuidados intensivos. Y resulta pues que el problema fue que el neumóloga pensaba que era por problema de medicamento genérico, y no era así. Lo revisamos y tenía metilparabeno era por metilparabeno. Sin embargo, hubo muchas discusiones al respecto y al final nos fuimos a revisar que podía haber sido también la lidocaína, pero casi lo que pasa es que quisieron firmar un consentimiento informado para el uso de lidocaína, o sea, sin preservantes. Pero nos fuimos a revisar la literatura y ahí justo ahí decía la alergia es 1 en 1.000.000. Entonces, pero a la paciente lo anestesiaron con óxido de nitroso. Después lo enviamos a inmunología, le hicieron sus pruebas y no era alergia a la lidocaína, sino era alergia a los preservantes. Esta es la forma como actúan. Hemos dicho que estos son los canales de sodio. Estos son las formas, los liposolubles penetran a través de la membrana bilipídica y lógicamente acá ya la amida, o sea, las aminas son las que lo ionizan y esta es la parte que cierra el canal. Entonces, esa es la forma como el mecanismo de acción de los anestésicos locales. ¿Qué pasa cuando hay tejidos infectados? Un absceso odontológico o en cualquier parte. El tejido infectado está en ambiente más ácido, o sea, porque hemos dicho que depende del pK del fármaco y depende, o sea, del pH del fármaco y depende del pH del ambiente donde se va a usar. Entonces, como el pH es reducido, la fracción no ionizada del anestésico reducida y consecuentemente el efecto no se puede obtener un buen efecto y el efecto es retardado y reducido. Entonces, en un tejido infectado puede ser removido antes de que pueda afectar la neurona. O sea, lo que pasa es que en un tejido infectado primero hay que drenar, pero aparte de eso se puede, ¿cómo se llama? Infiltrar alrededor de la parte infectada.
Hemos mencionado que los anestésicos locales actúan, acá está, esta es una canales de sodio, o sea, entra el anestésico local y bloquea los canales de sodio. Acá está, bloquea canales de sodio. ¿Y cómo hace? Bloqueando canales. ¿Dónde existen canales de sodio? En los nervios periféricos, en el sistema nervioso central y en el corazón. Entonces, tenemos que cuidar que los anestésicos no lleguen en cantidades, digamos, elevadas a la circulación. Acá tenemos un corte transversal y los anestésicos tienen que penetrar el epineuro, perineuro, endoneuro y digamos al axón, llegar a este acá. Y acá tenemos las fibras C, que son las amielínicas, y las fibras A delta también, que son mielínicas. Entonces, es importante la penetración. Ahora vamos a ver otra lámina donde veamos, este es el corte transversal, pero a este corte que le han hecho, le están haciendo un corte, otro corte. Este es el corte, o sea, le han partido y de ahí les han cortado. Y vemos la estructura, el axoplasma, el axolema del axoplasma. Acá es donde tiene que actuar, acá es donde actúa el anestésico. Pero vemos la estructura, hay capilares. El anestésico actúa y luego parte, va a los capilares, y parte va a los capilares y parte va acá. Entonces, generalmente, hay algunos anestésicos. La mayor parte de anestésicos, la lidocaína, con excepción hay una mepivacaína y la otra es la prilocaína, casi todos tienen efecto, y además la cocaína también, que todos tienen efecto, son vasodilatadores. Y por esta razón es que a estos, cuando se usa la lidocaína para ciertos procedimientos, se utiliza asociado a vasoconstrictores. Podrán ver aquí en la lámina inferior un vasoconstrictor. ¿Qué hace el vasoconstrictor? Incrementa la duración del efecto, aumenta más el anestésico y la cantidad que va a la circulación sistémica es mínima. Entonces, ¿cuál es digamos, el impacto de esto? Asociar a vasoconstrictores incrementa la duración del efecto, evite que sangre el paciente también, y aparte de eso, lo que hace es disminuir la absorción sistémica. Y al disminuir la absorción sistémica van a disminuir las reacciones adversas. Entonces, acá tenemos ya bueno, el inicio de acción. Las liposolubles penetran más rápidamente y más fácilmente ejercen su efecto. Eso se llama, bueno, la potencia, la droga más potente requiere menos dosis, ya saben. La bupivacaína es 4 veces más potente que la lidocaína, significa que se utiliza para obtener el mismo efecto, se utiliza menos dosis. La duración de la acción, o sea, ¿de qué depende el inicio de la liposolubilidad? ¿De qué depende la potencia? De la dosis. ¿De qué depende la duración? Está relacionada con la cadena, el tipo cadena, en por su metabolismo y en las amidas, y por la unión proteica tisular, o sea, en los tejidos se unen. La unión proteica tisular es importante. Los que tienen menor unión proteica prácticamente tienen menos duración. Los que tienen más unión proteica tienen mayor duración, y esto ha dado lugar a la clasificación de los anestésicos locales. Existen fármacos con mayor, otros con menor unión proteica. Por ejemplo, la lidocaína tiene 65%
y se denomina fármaco de acción intermedia. La bupivacaína tiene 95% y es un fármaco de acción prolongada. Y la procaína de acción corta, pues tiene 6% de unión proteica. Las administraciones se lo van a ver en la práctica ustedes cuando hagan ya en la clínica. Es anestésicos locales son alrededor de los nervios para ser bloqueados, lo cual incluye piel, tejidos subcutáneos, espacio intratecal, epidural, o sea, la absorción sistémica, o sea, lo puede absorberse en la circulación. ¿Qué interviene? El área de absorción, la vascularidad. Si usted aplica en un área muy vascularizada, la posibilidad de que vaya a la circulación sistémica es alta. Otro, el efecto intrínseco del fármaco o aditivos en el diámetro del vaso. Hay algunos, por eso es que lo que deben evitar ustedes cuando apliquen un anestésico local, primero tienen que aspirar el émbolo. Porque si están en sangre, el anestésico local va a ir directamente a la sangre. Y si va directamente a la sangre, la paciente puede convulsionar o puede hacer arritmias. Entonces, esa es una de las recomendaciones. Algunos anestésicos tienen efecto vasodilatador, incrementando su absorción sistémica. Hay algunos, por esto, esto se contrarresta con el uso de vasoconstrictores que se utiliza la adrenalina o la felipresina. La adrenalina actúa a nivel de receptores alfa. Sabe que en la piel, justamente en la piel, tejido celular subcutáneo, hay receptores alfa, entonces se bloquea y produce vasoconstricción. Pero si usted lo lleva al músculo, en el músculo ya no están los receptores alfa, sino están los receptores beta, y ahí producen vasodilatación. Entonces hay que tener mucho cuidado eso. La cocaína tiene efecto vasoconstrictor. Ya hemos dicho la duración. Los ésteres difieren en su metabolismo. Los ésteres hemos mencionado que se metabolizan en el plasma, pero la cocaína, con la excepción, se metaboliza en el hígado. Las amidas son metabolizadas por amidasas en el hígado. Y esto es importante porque las amidas se metabolizan por CYP, especialmente la lidocaína, el CYP1 a 2. Tiene una vida media de 2 horas. La prilocaína también es metabolizada por vía hepática. Acá tienen la procaína, estos son los ésteres y estos son las amidas. La potencia, casi todos, la bupivacaína es la más potente, tetracaína a menos dosis, el resto son igual. La liposolubilidad, los que son más liposolubles, cuáles son, por ejemplo, la bupivacaína, la etidocaína, la tetracaína. El pK varía, casi todos tendiendo a la alcalinidad. La unión proteica acá viene 6%, o sea, unión proteica. La tetracaína, lidocaína y mepivacaína y prilocaína tienen intermedio, o sea, duración intermedia. ¿Por qué? Porque su unión proteica es esta. Pero la bupivacaína, etidocaína y ropivacaína generalmente tienen este tipo de unión proteica, por lo tanto, su duración es mayor. Por otro lado, vemos que la tetracaína es tóxica y la bupivacaína es la que mayormente produce cardiotoxicidad, igual que la etidocaína. La lidocaína produce menos toxicidad. En esto, acá hay un aspecto también importante. Esto es periodo de latencia y esto es duración. ¿Qué es el periodo de latencia? El periodo de latencia es el tiempo que utiliza el fármaco para poder producir anestesia local. Entonces, y eso depende de la liposolubilidad. El periodo de latencia depende de la liposolubilidad y depende de dónde le aplique.
O sea, depende del lugar. Por diferentes en infiltración, bloqueo troncal, o es en anestesia obstétrica, depende y la duración es esto, o sea, por ejemplo, la procaína tiene un periodo de latencia moderado, pero ¿dónde? ¿En qué tipo de anestesia? Infiltración, bloqueo troncal. La lidocaína, periodo de latencia es lento. Tenemos varios casos, nosotros hemos mencionado eso. Hay dos casos, uno en cirugía, recuerdo, que nos enviaron porque siempre los médicos pensaban de que era el anestésico, que era un anestésico que era genérico. En ese tiempo ahora hay menos discusión ya por ello. Los genéricos y decían que le compran el de marca porque el genérico tiene problemas y enviaron el caso de una señora que le habían puesto anestésico y convulsionó. Entonces pedimos la historia y vimos que le habían puesto hasta 3 veces en la cantidad. Y llamamos al cirujano y dijo, pero lógico, si yo le aplico y no actuó, pues, a los 3 minutos le aplicó de nuevo, pero el periodo de latencia era 8 minutos, entonces tenía que esperar 8 minutos para que actúe. Para eso me sirve el periodo de latencia. Entonces no tiene por qué, no tuvo por qué aplicarle nueva dosis. De ahí viene el problema. Entonces, el otro caso fue un caso en oftalmología, en cirugía. Iban a operar un problema, un ojo, infiltran, y lógicamente la paciente es un paro, pero porque también le infiltraron 2 veces, le dieron la misma cantidad. Pero se salió del paro y todo, pero también le echaron la culpa y vimos que era porque no leen el periodo de latencia. Tienen que decir, ¿cuál es el periodo de latencia? Que vamos a ver luego acá. Acá tienen el periodo de latencia, pero depende del tipo. En infiltración general o prácticamente en epidural, etcétera. La duración es en horas. De cada uno de ellos, mire, tienen su periodo de latencia, pero dependiendo de la anestesia, que es infiltración local, epidural, espinal. Todas las características, volumen de distribución de cada uno de ellos. Esto. Los anestésicos locales son disponibles como solución para inyección. Vienen en spray, cremas, gel. Nosotros hemos usado gel a veces en los pacientes con neuropatía posherpética, neuralgia posherpética, el dolor, inclusive con la presión, nomás había dolor, había que usar gel como anestésico local, pero por un tiempo nomás. La mayoría de preparaciones contienen un agente preservante como metabisulfito de sodio. Actualmente he visto que hay algunas controversias, pero para anestesia epidural o raquidia o para anestesia ocular, no, los anestésicos tienen que ser usados una sola vez, no pueden usarse los multiuso porque tienen preservantes. Y ese es un gran problema. Entonces, los viales multiusos tienen preservante, el metilparabeno. La droga también puede ser combinada con otros anestésicos locales diseñados para incrementar su efecto. Adrenalina incrementa su efecto, el bicarbonato y la glucosa que aumenta la varicidad del fármaco. El bicarbonato incrementa el pH del ambiente cuando es administrado, pero lógicamente no se debe administrar mucho también. La glucosa incrementa la varicidad de la solución. Varicidad de la solución es prácticamente establecer la densidad a nivel relacionada con el líquido cefalorraquídeo. Anestesia local, anestesia infiltrativa, anestesia de conducción, anestesia epidural.
Entonces, acá tenemos un resumen, las aplicaciones clínicas, las reacciones severas, las contraindicaciones y algunas consideraciones terapéuticas. La procaína, que es anestesia infiltrativa, obstétrica, epidural, puede haber paro cardíaco, hipotensión, contraindicaciones, uso con precaución. Anestesia epidural no se utiliza mucho en pacientes con enfermedad del sistema nervioso central. Vida media corta, hemos dicho que se metaboliza con el PABA y causa alergia. La tetracaína también, igual que la procaína, es de larga duración y alta potencia. La cocaína es un anestésico, allá no se usa, antes se utilizaba mucho para cirugía nasal y cirugía ocular. Acelera la arteriosclerosis, hay depresión, estimulación, ya saben, la cocaína, todo lo que puede producir. La lidocaína se usa como anestesia infiltrativa, todos los tipos de anestesia. Reacciones adversas, puede haber paro cardíaco, respiratorio, arritmia, etc. Sin embargo, la lidocaína también, como vamos a ver luego cuando hablemos de arritmias, van a ver luego, ahí se puede usar la lidocaína, lo vamos a ver de nuevo. La prilocaína, anestesia infiltrativa, bloqueo. Sin embargo, la prilocaína casi no se usa, todos le tienen miedo, le tenemos miedo, porque en algunos casos, prácticamente en ciertos casos, puede producir hemoglobinemia, y eso es muy severo. La bupivacaína puede producir cardiotoxicidad a dosis alta generalmente. Articaína es una combinación de la lidocaína con otro que lo utilizan sobre todo en odontología. La toxicidad generalmente es a circulación sistémica, toxicidad clínica en el sistema cardiovascular, efecto depresores directos en el músculo cardíaco, disminuye la despolarización, disminuye la duración, puede haber bloqueo, arritmias. Bupivacaína, cardiotoxicidad difícil de tratar. La lidocaína puede ser usada, ya hemos mencionado, clínicamente por sus efectos antiarrítmicos. La toxicidad, cuando hay comorbilidades, hay que tener en cuenta en falla cardíaca, hepática. Cuando hay alergia al PABA, lógicamente es la que produce los ésteres con alergia al paramino benzoico. Pero ya explicamos esto al inicio. La prilocaína es metabolizada a un metabolito que se llama el otoluideno, y esta es la que causa la metahemoglobinemia en personas que son susceptibles, generalmente con cierta carga genética. Entonces, la toxicidad localizada o alergia sistémica, cardiovascular, sistema nervioso, metahemoglobina o a nivel tisular. Hemos hablado también de lo que son los vasoconstrictores. La epinefrina y la levonorrefrina estimulan receptores adrenérgicos. Son responsables para el efecto vasoconstrictores asociados a anestésicos locales. No. El efecto vasoconstrictor se debe a la agonista alfa-1. La epinefrina tiene agonista alfa y beta, lógicamente beta generalmente en el músculo, porque los receptores alfa están en mucosas, en piel. Como vasoconstrictor, las concentraciones son entre 1,200 a 1,50, a 1 sobre 50,000. Generalmente la que más se usa es 1 sobre 100,000, es la que más se usa. Bueno, pero se puede, menos de 1,50 no, porque ya está muy concentrada y puede tener problemas serios. La levonorrefrina específico para receptores alfa-2 tiene un sexto de potencia. Y la otra, la felipresina, es un análogo de la vasopresina, estimula receptores en el músculo liso. No tiene efecto cardíaco. ¿Cuáles son los efectos, las indicaciones de los vasoconstrictores? Incrementa la anestesia local. Lidocaína, pero tenemos que ver que la lidocaína y la procaína generalmente son vasodilatadores. Sin vasoconstrictor no puede realizar una anestesia porque como son vasodilatadores, van a incrementar la absorción a nivel sistémico.
La MEPI y la prilocaína, ya hemos dicho, son disponibles sin vasoconstrictor, por lo que causan menos dilatación. Y la procaína puede ser utilizada sin vasoconstrictor, la prilocaína, para procedimientos de corta duración. Prilocaína. Hemostasia, la epinefrina, concentración de 1,50, a lidocaína 2%, es más efectiva que 1 sobre 100.000. Pero hay que cuidar esto. Ahora, la dosis, o sea, los problemas de seguridad que son importantes. Las recomendaciones de la manufactura es lidocaína 4,5 miligramos por kilo hasta un máximo de 300 miligramos al día sin vasoconstrictor. Y 7 miligramos hasta un máximo de 500 cuando se da vasoconstrictor. Voy a usar vasoconstrictor hasta 500 miligramos. No voy a usar vasoconstrictor hasta 300 miligramos en adulto. Y la dosis está por 4 o 5 miligramos por kilogramo de peso. Las reacciones, las precauciones que hay que tener en los vasoconstrictores de mayor potencial para reacciones adversas residen en pacientes con enfermedad cardiovascular o interacción con otros fármacos. Lógicamente, la Sociedad Americana de Cardiología no contraindica para pacientes cardiovasculares cuando se usa con precauciones y con aspiración preliminar. Eso se refiere a que hay que aspirar el émbolo de la jeringa, porque si no está en sangre puede tener problemas. Pacientes de riesgo cardiovascular durante el tratamiento odontológico, por ejemplo, si el paciente está con angina de pecho inestable, no se puede hacer. En hipertensión no controlada, tampoco. Insuficiencia cardíaca no tratada. Estos pacientes no deben recibir tratamiento dental invasivo hasta estabilización médica. Evitar el uso de vasoconstrictores en este caso. Luego vienen acá las interacciones medicamentosas. Todos. La significancia acá con los antipsicóticos es epinefrina con clorpromacina, incrementa la hipotensión, usar vasoconstrictor con precaución acá. Aumenta el efecto simpático mimético, incrementa el riesgo de arritmias también con cocaína, etc. Procaína con sulfas, metabolito produce el efecto del sulfamethoxazol, esa es una interacción. Lidocaína más cimetidina más lidocaína inhibe el metabolismo de los anestésicos locales. Luego vamos a ansiolíticos e hipnóticos. Primero vamos a pausar. Bueno, vamos a iniciar el segundo tema, que son la farmacología de los ansiolíticos e hipnóticos. Son fármacos que se utilizan para el tratamiento de la ansiedad y del insomnio generalmente. Pero hay que tener mucho cuidado porque estos medicamentos es increíble, pero los que más usan somos los médicos que no psiquiatras. Los médicos psiquiatras lo utilizan con más cuidado esto, lo utilizan muy poco. En la mayor parte de especialidades, a veces a todos los pacientes se les da viene por otra patología y como lo ven un poco nervioso, le dan un ansiolítico. Y ansiolítico por bastante tiempo. Los ansiolíticos e hipnóticos, al igual que uno de los problemas es la dependencia, tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia que producen. Entonces es importante no hacer abuso de esto. Buen número de personas, yo veo algunos pacientes que, doctor, tengo que recetarme para todo un mes porque si no, no puedo, ¿no? Hay formas de dar, o sea,
la mejor forma es, si uno quiere dar un ansiolítico, lo máximo pues una semana o 2 semanas y después ir cortándolo en forma progresiva. Pero es de gran impacto justamente por sus reacciones adversas. Ahora vemos, los objetivos es de definición de ansiedad, problema el tratamiento del sueño, definición de ansiolítico, clasificación de hipnóticos, benzodiazepinas son uno de ellos y los barbitúricos son otro grupo, pero las benzodiazepinas son las que más se están usando en la actualidad como ansiolítico que los barbitúricos, porque los barbitúricos son un fármaco de margen terapéutico estrecho y tienen otras funciones actualmente, a pesar de que sí tienen efecto ansiolítico. Ver los antagonistas de la benzodiazepinas, estos son que actúan en receptores GABA, que hemos mencionado anteriormente, y lógicamente este es un antagonista de receptores GABA. Los hipnóticos, lógicamente los nuevos agonistas de receptores de benzodiazepinas, solpidem, Saleplón, Soplicona, que estos tienen, algunos de ellos tienen unas ciertas características que no producen o producen mucho menos dependencia que los otros, los anteriores. Ansiedad esta es una definición muy breve, pero ya lo van a ver más cuando lleven psiquiatría. Es una sensación de tensión, nerviosismo, aprensión. Y lógicamente pueden haber una ansiedad generalizada, trastornos de pánico. Hay gente que no quiere salir de su casa, hay gente que no quiere subir al avión, hay gente que no quiere subir a un ascensor. Y hay otro, la ansiedad social, fobia social, no quiere reunirse, lógicamente. La sedación es parte de ya, ansiedad es, pero conserva el conocimiento, no se deteriora acá en este contexto. La sedación sí, hay pérdida del conocimiento o ignorancia a reacciones a estímulos ambientales. O sea, este es uno de los problemas de los benzodiazepinas porque producen sedación y por lo tanto el paciente puede chocarse, puede tener problemas, los pacientes que trabajan con maquinaria, etcétera. Hipnosis, sedación extrema con depresión es el sueño. Por eso, y el insomnio son trastornos del sueño. En trastornos del sueño hay dos tipos de trastornos. El sueño, al igual que uno es inducción del sueño y el otro es mantenimiento del sueño. En la inducción del sueño generalmente es cuando usted ustedes van a su dormitorio, ponen el cráneo en la almohada y algunos al minuto, otros a los 3, 4, 5 minutos concilian el sueño y continúan. Esa es la inducción y el mantenimiento durante hasta 5, 6, 7 horas que ustedes estén acostumbrados, que ya tengan esto, o sea, que sea su promedio. Pero pueden haber trastornos en la inducción del sueño, o sea, significa de que pasa pues, media hora, una hora y no puede conciliar el sueño. Y puede haber trastornos en que, bueno, usted induce su sueño, pero después se despierta y ya no puede mantener su sueño. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo necesito inductor del sueño, le doy un hipnótico de acción corta. No necesito darle un hipnótico de acción prolongada. Pero cuando yo tengo alteraciones en el mantenimiento del sueño, sí hay que utilizar uno de acción prolongada. Entonces tenemos en ese contexto, tenemos los ansiolíticos, tenemos los sedantes, que es tranquilizo, calme, ya sé que el paciente ignore o no tenga conocimiento del ambiente. Se le llama hipnótico, causa sueño. Tranquilizantes menores es un estado de tranquilidad en un paciente ansioso. En cambio, los tranquilizantes mayores son los antipsicóticos. Acá tenemos este es el ritmo del sueño normal. Acá y este es el ritmo circadiano. Se despierta a mediodía un poquito menos despierto, pero sigue despierto y en la noche descansa. Ese es el ritmo circadiano del sueño. Cuando hay estrés emocional,
está despierto, más despierto todo el día, todo nervioso, etcétera, con descargas catecolaminas a veces. Duerme un poco y después se despierta. Eso es la... Entonces, cuando ya usted le da un hipnótico al paciente, lógicamente el hipnótico, bueno, sigue el problema acá en el día, pero en la noche le da el hipnótico y prácticamente su sueño es prolongado. ¿Qué pasa en los pacientes de edad? Cambios en pacientes de edad. Generalmente el paciente de edad está despierto a mediodía, duerme, tiene sueño, luego estos ondas de sueño, despertar, sueño, despierto y a la noche también. Y esto, yo digo que nunca es patrimonio solo de las personas ancianas ni de edad, sino también he visto en jóvenes. Nosotros hemos tenido, y gente que, o sea, no es que haya pasado mala noche, sino gente que a veces no está motivada o está pensando a las 10 de la mañana en clase de alumnos, a veces se duermen y no son de edad. Entonces, en este caso, el hipnótico en el día se mantiene igual, pero en la noche el hipnótico le mejora su sueño. Los ansiolíticos que tenemos acá son las benzodiazepinas, los barbitúricos, los antihistamínicos. Ojo, los antihistamínicos no son fármacos de primera elección para como ansiolíticos, sino que producen. Los antihistamínicos, creo que ya les mencionó la doctora, actúan contra los receptores histaminérgicos y receptores de histamina están en el sistema nervioso central. ¿Y qué hace la histamina en el sistema nervioso central? Lo que hace es mantenernos la vigilia. Entonces, si yo le doy un antihistamínico a un paciente, uno de acción, generalmente los que atraviesan barrera hematoencefálica, que son los de primera generación, prácticamente ese antihistamínico me va a bloquear la histamina a nivel central y me va a bloquear la vigilia y me va a producir sedación. Por esta razón es tener en cuenta, por eso que tienen efecto, a veces sedante, se siente un poquito más tranquilo, pero por el efecto antihistamínico también hay que tener lo mismo cuidado con el resto. Las benzodiazepinas con los barbitúricos, los que más se utilizan para la ansiedad y la hipnosis son las benzodiazepinas. El barbitúricos generalmente tienen, a pesar que tienen el mismo efecto, pero son fármacos de margen terapéutico estrecho. Y al ser fármacos de margen terapéutico estrecho, digamos, tienen mucho potencial de riesgo. Por esta razón solo se utilizan las benzodiazepinas. Escúchenme antes de esto, las benzodiazepinas tienen efecto ansiolítico, hipnótico, sedante, anticonvulsivante y relajante muscular. Los barbitúricos, que bien tienen efecto ansiolítico, no se usan mucho, pero tienen efecto sedante, no tienen efecto relajante muscular, pero tienen efecto, las benzodiazepinas también son anticonvulsivantes, tienen efecto anticonvulsivante y tienen efecto anestésico, que hemos visto, anestésicos generales. Entonces, se diferencian. Estos son de margen terapéutico estrecho, estos no son de margen terapéutico amplio. Entonces, el que tiene mayor riesgo de reacciones adversas severas son los barbitúricos. Luego tenemos otro grupo que son los hipnóticos no benzodiazepínicos. Entonces, actúan el solpidem, la soplicona, que algunos actúan en los receptores benzodiazepinas, pero no son benzodiazepinas. Y la diferencia en términos generales es que no producen la dependencia que producen estos fármacos. Y por otro lado, tenemos los ansiolíticos no sedantes, o sea, no producen sueño, no son hipnóticos ni no producen sedación. La buspirona y otro, un antagonista colinérgico beta-adrenérgico, que es el propanolol, que tiene muchas indicaciones, se usa hasta en, ¿cómo se llama?, en migraña, etcétera. El ansiolítico, dicen algunos,
Entonces, como no son ansiolíticos no sedantes, la buspirona. Generalmente se utiliza más la buspirona en la actualidad, como no sedante. Otros ansiolíticos e hipnóticos tienen el meflobomato, la prometacina, medicación preoperatoria, en posoperatoria o pre para disminuir la necesidad de narcótico. La buspirona, este es un no hipnótico, un no sedante, reducen los signos de ansiedad sin efectos adversos en el sistema nervioso central. Y acá tienen la sección prolongada, duran 3 días, clorazepato, diazepam, o sea, no hay necesidad de... Yo recuerdo mucho a una paciente en el hospital, le pasamos la paciente tomaba creo que tomaba florazepam o diazepam, no recuerdo cuál de ellos, o alprazolam, no recuerdo en este momento, pero usaba uno de los ansiolíticos para dormir la noche y se me favorece porque duermo bien. Pero al siguiente día nos vemos y lo encontramos en coma. Bueno, como era de edad, pero la señora era muy activa, todo, pero encontramos que estaba dormida, no despertaba ningún estímulo. Todos dijeron, bueno, paciente de edad y que ya debe tener un ACV, porque eso a veces sin analizar, debe tener un ACV, hay que llamar al neurólogo, y hay que hacerle una tomografía o hay que empezar. Entonces lo llamo al interno, le digo, doctor, ¿qué pasó? ¿Por qué? La paciente no estaba así, ¿qué pasó? Doctor, la paciente ayer estuvo con alergia y entonces yo le indiqué una clorofeniramina, un antihistamínico. Entonces ya no había necesidad de que le haga. Entonces la clorofeniramina, digamos con la benzodiazepina, y hubo un sinergismo de potenciación. 2 días estuvo sin despertar la señora. Por eso de repente lo que había recibido era clordiazepóxido, diazepam, no recuerdo bien esto. Entonces, estos son los de acción intermedia y estos son los de acción corta. Oxazepam, triazolam. Pero mire, la acción, ¿cuánto duran? Las de acción corta. Y acá tenemos la farmacocinética de cada uno de ellos. La vida media varía. La unión proteica también varía, es alta, alta. Y la liposolubilidad también. Esto lo van a revisar ustedes con más detenimiento. Las benzodiazepinas, por ejemplo, el alprazolam que he puesto acá, tienen una buena y forma completa, excepto se absorben bien, pero se distribuye las benzos y sus metabolitos activos se unen a proteína plasmática. Y la extensión de dicha unión guarda relación con la liposolubilidad. ¿Qué significa esto? Que son liposolubles, llegan rápido a todos los tejidos. Luego de su rápida absorción hasta el cerebro, sube recirculación, o sea, tiene efecto de redistribución, por ejemplo, músculos y grasa. Cruzan placenta y se secretan en leche, entonces hay que tener mucho cuidado con esos niños. Las benzodiazepinas son metabolizadas por CYP3A4 y 1219. Los inhibidores de CYP3A4, o sea, estos son inhibidores. El sustrato serían las benzodiazepinas, eritromicina o claritromicina, o un antirretroviral, un antimicótico, defazodona o jugo de naranja van a incrementar las concentraciones de las benzodiazepinas y pueden producir efectos colaterales. Otro de los aspectos importantes es que los metabolitos activos de algunas benzodiazepinas son biotransformados con mayor longitud. El metabolito activo mayor tiene una semivida mayor, o sea, se refiere que los benzodiazepinas se metabolizan en el hígado, pero dan metabolitos activos, algunos. Y si dan metabolitos activos, a veces el metabolito activo tiene una vida media mucho mayor, que le da mayor duración de efecto. Este es un problema. Acá, por ejemplo, vea, acá vamos a ver lo que pasa. El diazepam
da lugar al desmetildiazepam. El clordiazepóxido da lugar al demoxepam y da lugar a desmetildiazepam, metabolitos tóxicos, estos metabolitos activos. El desmetildiazepam da lugar al oxazepam y esto se conjuga. El fluorazepam da lugar a metabolitos activos y esto se conjuga. El alprazolam da también metabolitos y se conjuga. En cambio, el lorazepam es el único que no se transforma. El lorazepam va de frente, o sea, no da metabolitos activos. El lorazepam va de frente a la conjugación. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes tienen un paciente que tiene problema hepático, por ejemplo, y ustedes quieren darle uno de estos medicamentos, prácticamente el sistema microsomal enzimático está alterado y van a producir algunos metabolitos y otros van a prolongar su efecto y muchas veces se desencadenan las encefalopatías hepáticas. Cuando hagan ustedes en la clínica y vean encefalopatía, dice, está en encefalopático. Hay que preguntarle a los familiares o si él está algo despierto, si ha tomado benzodiazepinas o está estreñido o ha sangrado, todos esos aspectos desencadenantes de esto. Y si yo tengo que dar uno a un paciente que tiene, le puedo dar el lorazepam que va de frente a la conjugación y no va a dar metabolitos activos. El mecanismo de acción ya hemos visto. Acá tenemos los receptores GABA, benzodiazepinas, hay receptores también para la solpidem, son receptores diferentes. El flumazenilo también que es un receptor, que este es el flumazenilo, es un antagonista de las benzodiazepinas. Los barbitúricos tienen sus receptores también en otro lugar, pero los barbitúricos también actúan en el canal iónico. Entonces, ¿qué pasa? Los barbitúricos, cuando usted le incrementa la dosis de estos prácticamente se satura, ya no produce más efectos, salvo pues que le dé con otras cosas o demasiada dosis. Entonces, por eso es que estos son fármacos de margen terapéutico amplio. Una vez que se satura ya el efecto casi es el mismo o un poquito mayor. Pero en cambio los barbitúricos siguen actuando a mayor dosis, van a dilatar más el canal de cloro y van a producir problemas muy serios. Por eso es que los barbitúricos se consideran fármacos de margen terapéutico estrecho. La unión de las benzodiazepinas y los fármacos hipnóticos como el solpidem ocurre en un solo sitio, lo que facilita el proceso de apertura de cloro. El efecto, el mecanismo es el mismo. Acá tienen fármacos de vida media, indicaciones principales, midazolam, triazolam, preanestesia, insomnio, preanestesia. Acción intermedia, el parazolam, ansiedad, antidepresivo, convulsiones, insomnio. De acción prolongada, clordiazepóxido, ansiedad, anticonvulsivante, como preanestésico utilizan para el insomnio algunos. Entonces, los efectos, ¿cuáles son los efectos? Sedación, la hipnosis, efectos anticonvulsivantes. Ya hemos visto algunas, el clonazepam, nitrazepam, lorazepam, diazepam, de alguna convulsión. Relajación muscular, las benzodiazepinas pueden deprimir la transmisión. Esto actúa más que todo a nivel central, más que la unión neuromuscular, salvo que se dé dosis muy altas. Pero no, las benzodiazepinas son relajación muscular de acción central, no periférica. Efectos en la respiración y cardiovascular sobre la respiración tiene relacionado con la dosis, porque puede haber depresión del centro respiratorio. La literatura describe el uso de alcohol, el alcoholismo con el alcohol con benzodiazepinas puede incrementar el riesgo de paro de respiración, de depresión respiratoria, y puede haber paro respiratorio y puede morir el paciente. Amnesia anterógrada, tolerancia y dependencia, estos son efectos que se producen igual con los opioides. Todos los sedantes e hipnóticos, incluidos las benzodiazepinas, pueden causar dependencia fisiológica cuando se utilizan a largo plazo.
Entonces acá tenemos las reacciones adversas, depresores. Depresor del sistema nervioso puede producir la resaca llamada incoordinación motora, somnolencia, dificultad en concentración, amnesia, confusión, delirios, efectos eufóricos, dependencia, tolerancia, abstinencia. Abstinencia, ansiedad de rebote, por ejemplo, insomnio, efectos cardiovasculares, hipotensión, bradicardia, depresión respiratoria, dosis altas o lógicamente con interacción. Cuando le da mucha dosis, interacciones. Los inhibidores del CYP3A4 que hemos visto estos, eritromicina, ketoconazol, la fluoxetina, cimetidina, que es un antihistamínico anti-H2, la fluoxetina, que es un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. Pero la fenitoína y el fenobarbital son inductores del metabolismo del diazepam. O sea, el diazepam actúa como las benzodiazepinas actúan como sustratos de los inductores, sustratos de los inhibidores. Las benzodiazepinas están contraindicadas en embarazo, en teratogenicidad del comportamiento, síndrome de abstinencia neonatal, el uso al final del embarazo. En la lactancia puede haber depresión. Generalmente las benzodiazepinas están indicadas, están contraindicadas en embarazo. Las interacciones aumentan la depresión cuando se administran en combinación que son depresores, particularmente con alcohol, ya lo vimos. Hemos visto que el jugo de naranja y algunos inhibidores inhiben el CYP, prolongan la duración de las benzodiazepinas y pueden producir efectos colaterales severos. Tolerancia y dependencia. Se produce tolerancia a las acciones sedantes, hipnóticas y anticonvulsivantes de los benzodiazepinas. Se presenta tolerancia cruzada con alcohol y barbitúricos, ya hemos mencionado. La interrupción abrupta puede producir síntomas de abstinencia. O sea, por eso es que cuando ustedes administran una benzodiazepina tienen que administrarlo. Lo administran por corto tiempo y tienen que retirarlo poquito a poquito, dejando un día, dejando 2 días, después le quita la mitad, la cuarta parte, hasta que le quitó totalmente. Pues si no, no va a poder, para evitar el fenómeno de rebote. El síndrome de abstinencia se produce primero y es más grave si ocurre con interrupción repentina, o sea, rápida, brusca. Reducir la dosis o sustituir con una benzodiazepina de acción más prolongada puede serle, pero igual, como el diazepam puede reducir los síntomas de abstinencia al mínimo, o sea, cambiarle a una de acción prolongada, mientras se puede aplicar algunas estrategias de ir retirándole poco a poco. Si no se trata adecuadamente, el síndrome de abstinencia puede ser mortal. ¿Cuáles son las indicaciones de las benzodiazepinas? Prácticamente desórdenes de ansiedad, síndrome de retiro del alcohol se da en los síndromes de abstinencia del alcohol, relajante muscular, se utiliza central sobre todo, tétano, antiepiléptico, estado epiléptico, hemos mencionado anteriormente, y sedación preoperatoria. Algunos utilizan esto como sedación preoperatoria. Ya actúa en el sistema límbico, formación reticular para potenciar el efecto GABA. Ya hemos mencionado rutas de administración oral, intravenosa o rectal. La vida media, los metabolitos, ya hemos mencionado estos. Entonces, los usos clínicos de las benzodiazepinas, clorazepato, como preanestésico, el midazolam preanestésico, ya se usa poco, ahora más se le utilizan un anestésico que hemos dicho, el propofol, me parece, alprazolam, trastorno de ansiedad, lorazepam, trastorno de ansiedad, estatus epiléptico, cloriazepóctil, retiro de alcohol, clobazam, trastorno de ansiedad y anticonvulsivo. El clonazepam, anticonvulsivo. El diazepam, trastorno de ansiedad, estatus epiléptico. Triazolam en insomnio, estazolam en insomnio, temazepam, coazepam en insomnio, dependiendo la duración de acción para la administración diaria. Antagonistas de las benzodiazepinas tenemos el flumazenil. Esto se aplica, es un antagonista del receptor del GABA-A. Entonces se aplica para revertir los efectos de las benzodiazepinas. Ahora tenemos los hipnóticos. Solpidem, soleplom,
sopliclona y y esopiclona. Esta es la duración de acción, la duración, o sea, el inicio a los 30 minutos y la duración. El Solpidem a los 30 minutos, otros 20, casi a 30, casi igual, y la duración de efecto. El Solpidem, 5 horas, el Saleplon, 3 horas, ¿verdad? Y la Esopiclona, 7 horas. Esto es lo que se está utilizando actualmente. Estos no son benzodiazepinas. El agonista en el sitio benzodiazepina, en el sitio receptor, provoca un aumento de la conductancia del cloro, hiperpolación, etc. Por su selectividad sobre receptores benzodiazepínicos 1 sobre el 2, tienen propiedades ansiolíticas, miorelajantes y anticonvulsivantes mínimas. O sea, porque actúan en otro tipo de receptor, o sea, mínimas. Han sustituido las benzodiazepinas en el tratamiento del insomnio. ¿Por qué? Porque tienen efectos, ya no tienen efectos, los efectos que tienen los retos ansiolíticos. Pueden presentar tolerancia, dependencia con prolongada, pero algunos, el Soprecon difiere en su estado secundario. Solpidem ahora en horas altas de la noche se ha acompañado de sedación matinal. Solpidem, solo en raras ocasiones aparecen tolerancia y dependencia. Estos han disminuido la tolerancia y dependencia. Otros ansiolíticos, la buspirona, por ejemplo, absorción rápida, el aparato digestivo se metaboliza en el hígado, va de frente a la inactivación, no vinculado al receptor GABA. Su mecanismo de acción es agonista parcial del receptor 5-HT1A. Ya lo habrán visto cuando han hablado de serotonina. El agonista es la buspirona. En el HT1D actúa el otro, los antimigrañosos. Pero acá, o sea, ya que actúa el 5-HT1, actúa la buspirona, que es un ansiolítico no sedante. Acción, carece de acción hipnótica, anticonvulsivante, relajante, más que sedación, produce insomnio. Efectos secundarios, no se ha visto dependencia ni abstinencia. Se está utilizando, puede producir cierta sensación de mareo, vértigo, cefalea, etc. No interactúa con el alcohol ni otros depresores. O sea, este es fundamental en algunos pacientes que les guste el alcohol, por ejemplo, si quieren tomar un ansiolítico, la buspirona es uno. Aumenta la presión arterial cuando se utiliza con inhibidores de monoaminoxidasa. Usos terapéuticos, trastorno y ansiedad generalizada puede ser necesario una semana o dos para obtener. Este es uno de los aspectos que lo que pasa es que no producen el efecto de inmediato como producen con nosotros, pero se puede usar otros de acción corta y después cambiarlo a buspirona. Ahora tenemos acá la diferencia entre barbitúricos y benzodiazepinas. Los barbitúricos pueden ser sedación, hipnosis, depresión, anticonvulsivante. Las benzodiazepinas, sedación, relajación muscular, estos no producen. Farmacocinética, los barbitúricos son inductores enzimáticos. Acá hemos visto que tienen interacciones generalmente con inhibidores o con inductores. Indicaciones, antipilépticos, inducción de anestesia. Esta es la indicación precisa de los barbitúricos. Y acá sí como ansiolítico, estado neurótico, relajante muscular, anticonvulsivante. Esto no tiene reacciones adversas. Somnolencia, ataxia, depresión, paro respiratorio, sedación, ataxia, contraindicado en embarazo, insuficiencia hepático-renal severa, porfiria ya hemos mencionado, distrés respiratorio, alergias. Tolerancia, dependencia, igualito, tolerancia, interacción, ya hemos mencionado esto. Y esta es una lámina que es bastante significativa para demostrar que los barbitúricos son de acción, fármacos de margen terapéutico estrecho. Mire, la buspirona no produce sedación casi. Y tiene su efecto. La dosis, inclusive dosis altas. Las benzodiazepinas producen sedación. Estas son las benzodiazepinas, estas son las benzodiazepinas. Le aumenta, no producen sedación, o sea, muy baja.
Y las benzodiazepinas, en medida que va aumentando la dosis, puede producir hipnosis y preanestesia. En cambio, los barbitúricos, mire, sigue hasta el coma y a veces hasta la muerte. Por eso estos son fármacos de margen terapéutico estrecho y estos son de fármaco terapéutico amplio. Y la buepirona que no tiene efectos sedantes. Los barbitúricos hay de acción ultracorta, tiopental, etcétera, de acción intermedia, de acción prolongada. Y esto está en relación con la cuántas veces al día. Los efectos adversos de los barbitúricos pueden producir sedación, tolerancia, dependencia, igual que y depresión respiratoria, igual que las benzodiazepinas, pero esto mayor. Pueden aumentar la síntesis de porfirinas, esto hemos mencionado, por eso es que están contraindicados. Puede desencadenar problemas de porfiria intermitente aguda. Interacciones. El uso prolongado de los barbitúricos pueden inducir la síntesis de enzimas microsomales. Son inductores los barbitúricos y aumentan su propio metabolismo, así como el número en numerosos fármacos. Recuerdan la depresión, refuerzan la depresión del sistema nervioso cuando se aplican, por ejemplo, con el alcohol. Ya esto lo hemos mencionado, que es un efecto sinérgico, un efecto sinérgico intenso, digamos, sinergismo de potenciación. Los barbitúricos, el uso clínico, la duración de cada uno de ellos. Uso clínico de sedantes e hipnóticos son las últimas láminas. Alivio de ansiedad para insomnio, sedación y amnesia antes de procedimientos médicos y quirúrgicos. Un minutito, por favor. Tratamiento de epilepsia como componente de anestesia balanceada, en algunos casos relajación muscular y el síndrome de retiro de alcohol. Y con esto estamos terminando. No sé si hay alguna